Bien, por los próximos 3 domingos, si el Señor lo permite, vamos a estar considerando un estudio para predicadores, maestros y para la iglesia en general, pero enfocado principalmente a los predicadores y maestros aquí en Ibu, basado en este libro de John Stott, La predicación puente entre dos mundos. Brevemente ahí a algunos les mandé el contenido de lo que vamos a estar viendo cada uno de los domingos y vamos a considerar nuestra labor aquí en la iglesia como maestros, predicadores, maestros de niños, maestros de jóvenes, conferencistas en las reuniones de damas o de jóvenes, en diferentes formas en las que el Señor nos permite compartir la palabra, su palabra. Así que vamos a estar todos en esta misma sintonía y espero que también los hermanos que no pueden asistir el día de hoy por estar fuera de la ciudad o algunos otros compromisos puedan luego ver también la grabación y poder estar todos en la misma sintonía. Vamos a ver, como les mandaba por ahí, brevemente acerca de la gloria de la predicación, un esbozo histórico, objeciones contemporáneas a la predicación, no lo tocaré mucho, y fundamentos teológicos para la predicación. Para el día de hoy, si el Señor lo permite, y para los siguientes, la predicación como puente de comunicación, el llamado al estudio, la preparación de sermones, sinceridad y seriedad, y valor y humildad. Esos serían los temas. En el último domingo pretendo que también comentemos un poco lo que será el plan de predicaciones para este 2015 y que también puedan haber los comentarios, aportaciones de cada uno de ustedes, lo que el Señor les está poniendo en su corazón que ha de ser enseñado en su iglesia. Entonces vamos a orar para empezar. Dios, gracias te damos por este día, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de estudiar juntos. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en lo que hemos de estudiar, de ver en tu palabra y de considerar sobre el llamado que nos haces a compartir tu palabra, a predicar, a estar enseñando aquí en tu iglesia, como, Señor, tú lo has permitido durante este año, y que tú nos guíes en lo que ha de ser este próximo año también en cuanto a la edificación de tu iglesia. Te pedimos que tú dirijas nuestros pasos, tú nos guíes en cada asunto y que todo lo que hablemos, enseñemos, prediquemos, sea tu palabra, para que en todo, Señor, seas tú glorificado y nosotros podamos así servirte de acuerdo a tu gloriosa palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, edificando aquí a tu iglesia, a tu santa iglesia que tú has salvado con tu sangre, y que también a nosotros, Señor, nos has salvado y nos has dado el honor de venir y compartir tu palabra en tu iglesia. Gracias. En el nombre de Jesucristo te pedimos tu guía, tu dirección en todo. Amén. Bien, somos llamados a predicar y enseñar en el contexto de la iglesia, en su reunión dominical, ya sea en el estudio matutino, en la predicación, en clases de niños, de jóvenes, de damas. Dios está presente y Él es quien hace única nuestra labor, puesto que se reúne el pueblo de Dios en presencia de Dios mismo para escuchar su palabra de boca de sus ministros. Dios es el que hace que la predicación sea única. Algunas personas enfatizan las formas para hablar de la labor única del predicador. Algunos dicen que se predique en la calle, o a multitudes, o en grupos pequeños, o en las casas, a puertas cerradas. Pero lo trascendental no es la forma, sino la presencia de Dios en la iglesia de Dios, escuchando la palabra de Dios. En cualquiera de las formas tan diversas que hay y que ha habido y que vemos en la Escritura, así el Señor hablaba en un monte, a multitudes, junto a la playa, o el apóstol en el Areópago, o en una sinagoga, se metían en una casa, o bien en el templo, a veces junto a un río, y en muchas formas. Las formas no eran lo esencial. Al ver que la forma varía, sabemos que la forma no es esencial, y la esencia es lo que no varía. Lo que no varía era que la palabra de Dios era expuesta, Dios estaba presente con su Santo Espíritu obrando en los corazones de los oyentes y a través
de su siervo predicador. Eso es lo que no varía. Dios es el que hace única la labor del predicador. Vamos a ver un breve esbozo histórico, no voy a tocarlo, aunque aquí el hermano Stott lo hace breve, yo lo haré todavía más breve de lo que él lo hace para no tocar mucho tiempo, pero la predicación es indispensable para el cristianismo a través de toda la historia. Sin ella se pierde una parte necesaria de su autenticidad, puesto que el cristianismo es por su misma esencia la religión de la palabra de Dios. Todo intento de entender el cristianismo fracasará si pasa por alto o niega la verdad de que el Dios viviente ha tomado la iniciativa de revelarse a sí mismo, con el propósito de salvar a la humanidad caída, o que su autorrevelación ha sido entregada mediante el medio de comunicación más directo que conocemos, esto es, mediante palabras. O bien que Él llama a aquellos que han oído su palabra a que la divulguen a otros. Así que aquí yo quiero resaltar tres cosas muy importantes que está manejando aquí el hermano Stott. Dios habló por los profetas. Número uno, no solamente dio a entender un mensaje o no solamente obró maravillas y dejó que ellos interpretaran esas obras, sino que habló audiblemente. La palabra del Señor vino a ellos. Ellos escucharon su voz y habló audiblemente. Eso hace que toda la interpretación sea correcta. No es que ellos vieron las obras y lo interpretaron de alguna manera y dijeron esto es, o se me hace que Dios está haciendo eso, como cuando nosotros a veces intentamos interpretar algunos eventos de nuestros tiempos. Sucedió esta catástrofe, yo creo que Dios está haciendo tal cosa. Y es dudoso porque es nuestra interpretación de los eventos. Ahí no. Dios habló a los profetas y les dio la interpretación de sus hechos. Está sucediendo esto y es por esto y estoy haciendo esto y es así y así y así y así. Muy claro. No hay duda. Número 2. Dios habló en forma suprema en su Hijo, el Verbo. Sin lugar a dudas. Por medio de su Hijo Jesucristo. Nos dice Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Y número 3, Dios habla mediante su Espíritu, quien por sí mismo da testimonio de Cristo y las Escrituras y hace que ambos estén vivos para el actual pueblo de Dios. Dios habla a través de su Santo Espíritu, usando su Escritura y dando testimonio de Cristo. Los dos. Entonces tenemos aquí una revelación trinitaria. Dios habla por medio de Cristo y el Espíritu Santo habla. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo haciendo una revelación de sí mismo de una forma clara, contundente, proposicional, sin lugar a dudas. No es solamente una imaginación nuestra o de los profetas o de los apóstoles, sino es real. Dios ha hablado. Este énfasis es único y exclusivo del cristianismo. Solo los predicadores cristianos afirman ser heraldos de las buenas nuevas de Dios y osan pensar de sí mismos como los embajadores o representantes suyos que pronuncian palabras de Dios. Vamos a leer primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguien lo quiere decir de memoria. Es de estos textos clásicos. ¿Puede repetir? Primera de Pedro 4, 11. Voy a leer desde el 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos que esto es único del cristianismo y distintivo. El cristianismo es la religión de la palabra y los predicadores
están diciendo, esto es palabra de Dios. Otras religiones tienen sus maestros, sus gurús, pero no osan decir que están hablando por su Dios. En el cristianismo esto es diferente. Hablamos palabra de Dios. Y no estamos en ninguna otra posición de cualquier otra de las religiones. Voy a saltarme aquí algunos textos y vamos a considerar un poquito a Jesús, por ejemplo, como predicador. Ustedes recordarán que subiendo en una montaña ordenó que la gente se recostara y abriendo su boca les enseñaba. Ahí está la parte de enseñar, de predicar, abriendo su boca. Esta expresión de la predicación no es de otra manera más que abriendo la boca, y les enseñaba. En el mismo ejemplo siguieron los apóstoles, y después del período patrístico quisiera mencionar solamente al más notable, Juan Crisóstomo, quien predicó 12 años en la catedral de Antioquía antes de ser obispo de Constantinopla en el 398 después de Cristo. Todos predicadores, entonces, desde el Señor Jesucristo y con su previo predicador Juan el Bautista, y luego todos los apóstoles como predicadores, incluso el apóstol Pablo, y luego toda la siguiente generación de predicadores viene. Crisóstomo, también, que fue apodado con el sobrenombre de Boca de Oro, y tiene aquí el hermano Stott mencionando 4 características fundamentales de su predicación. Número 1, era bíblica. No solo predicó sistemáticamente en varios libros, sino que sus sermones están llenos de citas y alusiones bíblicas. Número 2, su interpretación de las Escrituras era simple y directa. Era seguidor de la escuela de Antioquía de exégesis literal. A lo mejor aquí conviene que recordemos que hay 5 ciudades principales de escuela teológica, digámoslo así, 5 padres de la iglesia en 5 ciudades del imperio de aquel tiempo. Una estaba en Jerusalén, otra en Antioquía, otra en Constantinopla, otra en Roma y otra en Alejandría. Entonces, este hombre está en Antioquía siguiendo la tradición literal, la que nosotros hacemos como exégesis literal. La de Alejandría seguía una exégesis figurada, donde daban pues plano a la imaginación de una manera muy amplia. Él era rigurosamente en su interpretación simple y directo, exégesis literal. Número 3, sus aplicaciones morales eran prácticas a la vida, lo que tenía que hacerse cuando hacía las aplicaciones, y no tenía temor de condenar. Claro, eso siempre ocasionaba sus problemas, ¿verdad? Pero después de estar en Antioquía se fue a Constantinopla también como obispo, predicando. Los monjes y reformadores. Francisco de Asís dice: a menos que uno predique donde quiera que vaya, no sirve ir a predicar a ninguna parte. Ahí está el énfasis en la predicación bíblica del padre de los franciscanos. Domingo hizo un hincapié mucho mayor en la predicación y combinó la austeridad con el celo evangelístico. El gran predicador franciscano Bernardino de Siena hizo esta inesperada afirmación: si usted pudiera hacer solo una de 2 cosas, oír la misa o bien oír el sermón, debería dejar de lado la misa y no el sermón. Existe menos peligro para su alma cuando no escuchan la misa que cuando no escuchan el sermón. Ahora, nosotros esperaríamos de los monjes agustinos y jerónimos que exaltaran la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, porque ellos eran por esencia teólogos, estudiosos. Uno lo comprendería de los agustinos y de los jerónimos, pero de los franciscanos y de los dominicos, que uno diría, estos están más orientados a las buenas obras, a la austeridad, a ayudar al prójimo. Ellos dirían, lo principal es amar al prójimo y ayudarlo. Eran celosos de buenas obras. Pero no, obviamente los agustinos y los jerónimos no los menciono porque obviamente ellos exaltaban la enseñanza y la importancia de la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Pero aún los franciscanos y los dominicos
que pudiera uno decir, ellos están más orientados a las tareas cotidianas. Ellos decían, de nada sirve todo esto si no está la predicación de la palabra del Señor. Aún ellos exaltaban la predicación. A partir de estas sorprendentes afirmaciones de la primacía de la palabra por parte de franciscanos y dominicos, llega el precursor de la Reforma, John Wycliffe. Y él dice, el servicio más elevado que los hombres puedan alcanzar en la tierra es predicar la palabra de Dios. Y al leerlo piensa en ti mismo que eres llamado a predicar la palabra de Dios, a enseñar, a compartir en su iglesia. El servicio más elevado que los hombres pueden alcanzar en la tierra es predicar la palabra de Dios. Este servicio recae en forma peculiar en los presbíteros y por ende Dios lo exige de ellos en forma más severa. Y es por esta causa que Jesucristo dejó otras labores y se ocupó principalmente en la predicación, y así lo hicieron sus apóstoles, y por ello Dios los amó. La iglesia, no obstante, es la más honrada por la predicación de la palabra de Dios, y por ello este es el mejor servicio que los presbíteros pueden prestar a Dios. Luego, si nuestros presbíteros no la predican por su parte e impiden que los verdaderos sacerdotes la prediquen, cometen el pecado de los obispos que dieron la muerte al Señor Jesucristo. Viene luego la Reforma. La Reforma dio carácter central al sermón. El púlpito estaba más elevado que el altar, pues Lutero sostuvo que la salvación es mediante la palabra, y sin la palabra los elementos carecen de su calidad sacramental. Sin embargo, la palabra es estéril a menos que sea pronunciada. Entonces él lo ejemplificó fácilmente poniendo el púlpito alto, para hablar de la primacía de la predicación de la palabra de Dios por encima de lo que ellos tenían como iglesia del altar, y de hablar del sacrificio de Cristo, por encima de la cena del Señor, por encima del bautismo, está la predicación de la palabra de Dios. Incluso Erasmo, precursor de Lutero, y de donde también tomó algunas ideas, hacía lo mismo. Decía, si estás participando de la cena del Señor o del bautismo y no tienes la predicación de la palabra que te explica qué significa la cena del Señor y el bautismo, entonces dice, esto no tiene gran sentido. Primero es la predicación de la palabra, y eso es más importante. Lutero indica 9 propiedades y virtudes de un buen predicador. Las voy a mencionar, y algunas son muy obvias, otras no tanto, pero pensemos en nosotros mismos a la luz de Lutero, como si fuera nuestro maestro de predicación o de homilética. Imagínense, tenerlo de maestro y que te diga, bueno, el buen predicador enseña sistemáticamente, es despierto, no está como que adormilado, ¿verdad? Dice, otra característica, ser elocuente, tener una buena voz, tener una buena memoria, debe saber cuándo poner fin, debe estar seguro de su doctrina, o sea, debe saber cómo empezar, cómo poner fin y cómo empezar y qué contenido va a tener. Debe arriesgar y dedicar cuerpo y sangre, riqueza y honor por la palabra. Y debe tolerar ser la burla y mofa de todos. No mencionaré a puritanos y evangélicos ni a personas del siglo XIX y XX que menciona ampliamente aquí el hermano Stott, pero nosotros conocemos predicadores de todas estas épocas y la primacía que tenía la predicación de la palabra en la iglesia. Dios, a través de los siglos, ha estado llamando a creyentes a la predicación y a la enseñanza de su palabra en la iglesia. Medite un poco. Dios, quien ungió a Jesús para iniciar su ministerio, quien llamó a Pablo, a Pedro, a predicar, quien usó a Juan, a Timoteo, quien usó a Agustín, a Calvino, a Spurgeon, a Lloyd Jones o a Piper, ahora te llama a ti y a mí a predicar y a enseñar en su iglesia. Solamente el pensar que estamos unidos a esa pléyade de predicadores y que estamos en esa misma iglesia, a uno le debe de llevar a considerar seriamente
su participación en la predicación y en la enseñanza no es cualquier labor. Nada más de pensar quiénes han predicado en la iglesia del Señor y estoy tomando el púlpito de todos esos que me precedieron. Glup. Uno se hace chiquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo veremos más adelante. Lo mínimo que se tiene que hacer. Somos precedidos por una larga historia de predicadores y ahora somos añadidos por el Espíritu Santo en su iglesia para servir en el ministerio de la palabra. Hay algunas objeciones contemporáneas a la predicación. Aquí paso al segundo punto del día de hoy, y en cualquier momento en que quieran interrumpir, preguntar, comentar algo. Ahorita vimos el esbozo histórico y vemos predicadores desde el Señor Jesucristo con los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, los monjes también, todos enfatizando la predicación, los reformadores y los predicadores actuales. Ya hoy en día el hermano Piper diría: hermano, no desperdicie su púlpito. Y si no lo ha escuchado el mensaje, búsquelo por ahí en internet, está en español, y te dice: no desperdicie su púlpito. No le diga a la gente cosas que la gente puede encontrar en internet. La gente no viene a escuchar novedades sociológicas, no viene a escuchar las últimas modas y tendencias. Eso lo encuentran por allá, muy fácil. La gente viene a escuchar la palabra de Dios. No desperdicie su púlpito y hábleles la palabra de Dios. Es lo que vienen a escuchar. Entonces, objeciones contemporáneas. Aquí voy a hablar solamente brevemente de unos puntos, y una es la predicación dialogal, como diálogo. Debemos recordar el carácter dialogal de la predicación. Es decir, un sermón verdadero no es el monólogo que parece ser. No deseamos estimular la pasividad de nuestra congregación. Queremos provocarla a pensar, a respondernos y a argumentar con nosotros en sus mentes, y debemos mantener un diálogo tan animado, si bien silencioso, que les resulte imposible quedarse dormidos. Es esa predicación que te hace a ti que estás sentado pensar: ay, ¿qué es esto? ¿Pero por qué esto? Y entonces te lo responde. Seguramente usted se estará preguntando: ¿y por qué esto? Y entonces te lo responde, más o menos como le decía el apóstol Pablo, que parece que está hablando solo, pero de repente como que interpreta lo que el otro va a pensar, y le dice: ustedes se preguntarán entonces, ¿haremos esto? De ninguna manera, porque esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué Dios hace tal cosa? Y entonces le responde, y hace un diálogo, y esa es la predicación dialogal. La congregación está en silencio, pero en sus mentes están tan activos pensando en el tema, respondiendo, actuando, interactuando, que entonces el predicador los lleva a ese diálogo silencioso, mental,